Querido pueblo, paz a vos. Tomen sus asientos, hermanos. Agradeciendo las inconmensurables misericordias del Dios eterno para con nosotros. Comparando con las grandes ruinas y tragedias de otros, no solamente abatidos, sino arrancados de tajo. Según se escucha y se ve en otras latitudes, no podemos aparecer entre los inconsecuentes y a la conclusión que siempre llegan los desagradecidos y de los que habló el profeta Isaías en Isaías 26, 10 y 11. Alcanzará el bienestar al impío y no aprenderá, ni agradecerá, aunque se levante tu mano para bendecirles, no miran, porque el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos, dijo el apóstol. Y así seguirán y morirán porque no quisieron alzar sus ojos como lo hizo Nabucodonosor, el padrastro de los soberbios. Porque antes de aprender la humildad y la mansedumbre, este hombre había dicho soberbiamente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria de mi poder? Esa es la engañosa conclusión de los inconsecuentes, desagradecidos, y no solamente desagradecidos, sino ensimismados. Dice en Deuteronomio 8:17: y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Sugiero a todos que sigamos aferrados a la humildad y a la mansedumbre, pidiendo al cielo la tortillita del día y el pan nuestro de cada día. Esta humildad y esta mansedumbre jamás corcovea ni tumba a nadie, y peor con estrépito. Vamos a titular en Ezequiel 44:23. Ezequiel 44 y en el verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así titularemos en esta tarde. Enseñarán a mi pueblo a discernir y a hacer diferencia. No es así nomás la cosa, hermanos, por instinto de nacimiento. No es por instinto de nacimiento, es enseñado, es aprendido a discernir y a hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo limpio y lo inmundo. Dijo
el etíope, ¿cómo podré entender? Dijo a Felipe, si alguno no me enseñare, porque esto no es así nomás la cosa, es enseñado y es aprendido. Dijo en Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Fue enseñado Moisés, y esperamos que cada uno de nosotros hayamos sido enseñados o estemos aprendiendo. Mis hermanos, era poderoso Moisés en sus dichos y hechos. El dicho y el hecho son dos cosas inseparables, como aletas y escamas. Nada de cangrejos ni nada de curiles. Porque nos enseñaron a hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Dijo en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, dijo el profeta, y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, ni jamás les han enseñado a hacer diferencia entre la ley y el testimonio, entre la ley y la gracia. ¿Qué es lo que encierra la ley? ¿Y qué es lo que encierra la gracia? Por eso muchos salen diciendo, no, eso es ley de Moisés. Porque nunca les enseñaron a hacer diferencia entre la ley y el testimonio, entre la ley y la gracia. ¿Cuántos quisieran hablar y enseñar con claridad sin haberles amanecido? Es contradictorio eso. ¿Y cómo podemos enseñar con una mente entenebrecida y perversa, como dijo Romanos 1:21 y 28? Antes se desvanecieron con todo y discurso. Mis hermanos, solo con la ayuda del Espíritu Santo, solo con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder aprender a discernir y hacer diferencias entre tantos espíritus, como dijo en 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12 y en el verso 10. A otros, operación de milagros. A otros, profecía. Y a otros, discernimiento de espíritus. Y a otro, género de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. La vez pasada analizábamos los 4 ramales en los que se repartía el río que salía del Edén, y analizábamos las 4 reparticiones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, y cómo
y cómo había que discernir por obra del Espíritu Santo, discernir entre tantos espíritus. Tener esa facultad, hermanos, no es así nomás, es enseñado. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia y a discernir entre una cosa y otra. Luego dice en Hebreos 5:14. Hebreos 5 y en el verso 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, no solamente necesitamos ser enseñados a discernir, sino también ejercitados a hacer diferencia entre una cosa y otra cosa, para no confundir la amnesia con la magnesia. La amnesia es olvido. La magnesia es laxante. ¿Se le queda? No podemos confundir. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que es olvido y lo que es laxante, entre la amnesia y la magnesia. Mis hermanos, a muchos se les escucha diciendo que Dios no tiene cuerpo, solo porque Dios es espíritu, y que anda en el aire, porque en la tierra no tiene amigos. Mire usted, los blasfemos. ¿Cuántos amigos? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Olvidando lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 44. Primera de Corintios 15, 44. Solo porque Dios es espíritu, no saben que Dios tiene cuerpo. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dios es espíritu, pero tiene cuerpo. Pero esto no lo puede enseñar a alguien que tenga la mente entenebrecida, alguien que no le ha amanecido. Ignoran que Dios, aunque es espíritu, se puede sentar. Como dice en Daniel, fueron puestos sillas y el anciano de día se sentó, dice. Ignoran, hermanos, que el Hijo también se sentó a la diestra de Dios. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre el Dios que hablan los que tienen la mente entenebrecida, que no les ha amanecido, que Dios, aunque es espíritu, tiene cuerpo.
y que también dice la Escritura que creó al hombre a imagen y semejanza. Amén. ¿Tiene parecido Dios entonces? Mire un hombre, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero estos que creen en un Dios incorpóreo, que anda en el aire porque en la tierra no tiene amigos, están confundidos, están entenebrecidos y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre la amnesia y la magnesia, diciendo otros tantas barbaridades como la que la Nueva Jerusalén es simbólica. Que si nosotros vencemos, nos hará columna en la Nueva Jerusalén. Y a saber si hay cuantos aquí creyendo lo mismo, que la Nueva Jerusalén es simbólica. Pero enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo uno y lo otro. Mis hermanos, olvidando que el apóstol Juan vio los materiales del muro, de las calles y la ciudad, que eran de oro. Se olvidan, porque tienen la mente entenebrecida y no les ha amanecido. Dice en Apocalipsis 21, 18. Apocalipsis 21 y en el verso 18. Y el material de su muro de la Nueva Jerusalén era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El material del muro es simbólica. Y harán y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre una cosa y otra. Se olvidan lo que dice la Escritura, que Abraham habitó en tiendas de esas de lona, porque esperaba que algo simbólico. Abraham esperaba una ciudad de material. ¿Lo cree, sí o no? Pero muchos siguen creyendo que eso es simbólico. Antes nos dicen que esta tierra es simbólica, estando parados en ella. ¿Cómo es posible semejante cosa, hermano? Pero a los ignorantes pueden engañar, pero no al que ha sido enseñado en hacer diferencia, en discernir lo que es una cosa y la otra. Y el material era de jaspe, no como jaspe, era de jaspe. Mis hermanos, es que se necesita ser enseñado a discernir. Se necesita ser enseñado para hacer algunos acomodos, como dice en 1 Corintios 2:13. Primera de Corintios 2 y en el verso 13. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se necesita doctrina, pero doctrina del Espíritu, para acomodar lo espiritual a lo espiritual y no revolverlos con lo material. Mis hermanos, y no se puede hacer estos acomodos con una mente entenebrecida y oscurecida, que no les haya amanecido. Y si algún día el maestro nos trató de cabezones cuando nos pegaba vómito las matemáticas, una cosa es la escuela y otra cosa es la iglesia, donde nos enseñan en un grado superior a hacer diferencia entre el bien y el mal. Allá en la escuela nos enseñaron números, pero no nos enseñaron a hacer diferencia entre el bien y el mal a profundidad como lo hace la iglesia. Mis hermanos, porque en la iglesia demanda más conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual es mayor que el conocimiento intelectual. Mire, dice Apocalipsis 13:18. Dice: aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. Números. Mis hermanos, y el que tenga sabiduría y discernimiento y pueda hacer diferencia, puede entender el número de la bestia. Mis hermanos, estos números los aprendimos cuando éramos cabezones. Los números de la matemática, para acomodar con sabiduría lo espiritual a lo espiritual. No podemos revolver y confundir lo virtual con lo real. ¿Me entendió? ¿Me escuchó? No podemos revolver y confundir lo virtual con lo real. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver si estamos aprendiendo a discernir. ¿Qué diferencia hay entre lo virtual con lo real? Ambos en muchas ocasiones podemos verlas, pero no tocarlas. No podemos tocar la muerte, pero la muerte es real, existe y nos va a llevar algún día. Y no sabemos si mañana o hoy. ¿Quién pudiera negar la existencia de la muerte? Mis hermanos,
Nosotros podemos tocar al muerto, pero a la muerte no la tocamos. Alguien sale por ahí y dice, vi la muerte. Pero tenemos que hacer diferencia, hermanos, entre lo virtual y lo real. ¿La transfiguración fue virtual, espiritual o real? Conteste. ¿La transfiguración fue virtual, espiritual o real? Fue real. Por ahí dicen que fue real. ¿Usted qué dice? ¿Verdad que tenemos que hacer diferencia y aprender a discernir? Y si fue real, ¿por qué no pudieron platicar los apóstoles con Elías y con Moisés? Si es cierto que fue real. ¿Ah? ¿Verdad que ahí se traba la cosa? Tenemos que hacer diferencia entre lo virtual, lo real y lo espiritual. Mis hermanos, dice en Marcos 9:4. Marcos 9:4. Y sus vestidos se volvieron, dice, 6 días después, dice el 2, tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solos a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dice, maestro, bien, será que nosotros nos quedemos acá y hagamos 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro y para Elías otro. Pero hermanos, ellos hablaron con Jesús. No le dirigieron la palabra a Moisés ni a Elías, porque con Jesús era que habían subido al cerro y sabían que con Jesús iban y estaban. Pero esto solo era virtual. Y hermanos, lo virtual es visual, viene de visión, Más abajo les dice, a nadie le vayan a decir esta visión, sino hasta que el Hijo del Hombre se haya ido. Era una visión. ¿Y cómo iban a poder intercambiar plática con Elías y Moisés si no era real? Pero enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre una cosa y otra. Mis hermanos, no podemos confundir lo digital con lo virtual. ¿Qué diferencia hay? Hágame el favor. Lo digital con lo virtual. ¿Verdad que se necesita otro grado más de sabiduría? Allá cuando éramos cabezones y solo números mirábamos.
Aquí se necesita más sabiduría. Aquí hay sabiduría. Y el que la tenga, bueno, que cuente el número de la bestia. Mis hermanos, no podemos confundir lo digital con lo virtual. Si lo digital viene de dígitos, viene de dígitos. ¿Y qué es un dígito? ¿Y qué es un dígito? Un número, un carácter. Se puede decir así, hermano, un carácter. ¿Dónde están los informáticos? Se me fueron. Hermanos informáticos, ¿es un carácter, un dígito o solamente es un número? Bueno, un carácter, un número, algo, uno. Lo digital es una cosa, hermanos. No podemos revolver lo espiritual con lo simbólico. No podemos revolver lo espiritual con lo simbólico, lo material con lo físico. Lo físico habla de la física, de la energía, de la materia. Una cosa es la realidad, otra cosa es la verdad, otra cosa es la falsedad y otra cosa es la mentira. Tenemos que hacer diferencia entre lo que es una verdad, lo que es una realidad, lo que es una falsedad. Y muchos revuelven la falsedad con la mentira. Una cosa es la falsedad. La fiesta de la Navidad ¿es una fiesta falsa o es una fiesta mentirosa? Vamos a ver. Es una fiesta falsa. ¿Por qué es una fiesta falsa? Porque tiene de las dos cosas. Tiene la mitad de la verdad. Es cierto que Cristo nació. Sí, es cierto que Cristo nació. Pero que nació en diciembre es una completa mentira. Y una mentira con un poquito de verdad, el resultado es una falsedad. Ni es café ni es leche con café. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia si es café o es leche, o es café con leche. Mis hermanos, una cosa es la luz y otra cosa es las tinieblas. Y vosotros sois la luz del mundo. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre una iglesia unida y organizada como ejércitos en orden y una iglesia desunida y desorganizada. Si en alguna ocasión ustedes han visto las presentaciones y los desfiles del ejército de Corea del Norte, del ejército de China, y ahí nomás en Nicaragua, cuando hacen los discursos los presidentes, una plaza enorme y un ordenamiento de sillas y donde están los personajes, da gusto. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre una iglesia unida y una iglesia organizada como ejércitos en orden. Ese ha sido el sueño
de nosotros. Me recuerdo con el hermano Daniel, el hermano Jorge Aguilar, el hermano Servio Tulio, sesionando en el aire, casi en el aire, para arriba y para abajo, discutiendo puntos y cómo llegar a organizar una iglesia unida. Y ahí decía, ahí lo teníamos en la visión y la misión de la iglesia. Esa ha sido nuestra lucha. Y nos vamos a morir en esa lucha. El sábado pasado, el domingo pasado, que estuvimos allá con nuestro hermano Roger y nuestro hermano Martín, ¿quién era el otro hermano? Hermano Félix. Llegamos al sur queriendo ayudar a la iglesia del sur a organizarse. El uno estaba enfermo, el otro andaba ocupado en cosas materiales. No pudimos. El templo estaba vacío y no iban a llegar. Y para no echar a perder, agarramos viajes para San Lorenzo a dar una continuación. Hermanos, no es así nomás la cosa. Esto es de lucha, de enseñar y de aprender. Y a mí me alegra cuando veo las reuniones ahí de los ministerios discutiendo puntos, aunque yo ya estoy cansado, ya no puedo. Ando con 2 pastillas aquí para poder estar de pie y mandé al hermano que me hiciera el favor de apagar el aire porque aunque el hermano Juan José Flores me daba un consejo: no critiques, no condenes, no juzgues ni te quejes. Pero no me queda de otra, hermano. Cuesta ver una iglesia organizada y va a costar en el sur, pero vamos a seguir intentándolo hasta donde Dios nos permita. Mis hermanos, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre una iglesia ferviente y una iglesia apagada. Me gustó lo que habló hoy el predicador en la mañana, nuestro hermano Sixto. Le tituló Enfriamiento espiritual. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre un conformismo espiritual y una iglesia ferviente. O una iglesia que está estancada y una iglesia que avanza. Y los medidores, si usted quiere hacer diferencia, si estamos estancados o vamos avanzando, ahí tiene los medidores. Yo no sé si usted los quiere usar para saber si estamos avanzando o si estamos estancados en un solo punto. ¿Cuántos se bautizaron este año? ¿Cuántos asisten en la mañana? ¿Cuántos asisten en la tarde? ¿Con cuántos ministerios está funcionando esta iglesia? ¿Con cuántos departamentos está funcionando cada uno de los ministerios? ¿Con cuántos programas está funcionando cada departamento? Ahí están los medidores. Y usted se va a dar cuenta y va a hacer diferencia si vamos avanzando
o si estamos estancados. Mis hermanos, les dijo el Señor a aquellos contemporáneos: ustedes saben discernir los tiempos, porque saben cuándo va a haber lluvia, pero no saben discernir los tiempos finales. Y hermanos, escuchaba al canciller de Rusia hace poco, hace unas 19 horas, dijo en un recuento de acontecimientos: avanzamos hacia la Tercera Guerra Mundial, y comenzó a hacer un recuento de acontecimientos desde que se derrumbó la URSS y las guerras que están ahorita en Ucrania, dándole la razón a su guerra por la cual luchan. Y en fin, por ahí está en YouTube y ustedes van a ver y van a poder discernir en qué tiempo estamos viviendo. Para unos que no pueden hacer diferencia entre los tiempos aquellos de antaño y siguen frescos sin recibir las clases, sin preocuparse por la vida espiritual, porque no pueden discernir los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Dios nos ayude a discernir. Dejémonos enseñar, y una vez enseñados, enseñemos a otro para hacer diferencia entre un pescado limpio y un pescado inmundo, porque muchos no hacen diferencia. Ven el plato ahí y ¡ay, esto está rico! Pero no saben qué es filete de anguilla, filete de bagre. Hagamos diferencia. El Señor nos ayuda y paz.